bienvenidos a los que no les pude dar la bienvenida antes y también bienvenidos a los que están al otro lado de la cámara. De verdad que es un gozo poder alabar al Señor, poder estar juntos, entonando estas alabanzas y trayendo esa palabra que ahí a nuestra mente, a nuestro corazón. Y así como dijo mi esposo, a veces nos da temor, a mí también me da temor cantar cosas y que al cruzar esas puertas luego mi vida sea mi vida y Dios no sea mi Señor. Entonces es eso, pero Él es el Todopoderoso, y si nosotros dejamos realmente que Él obre, Él va a orar y está orando. Así que hermanos, vamos a ver qué tiene el Señor para hoy. Yo me imagino que ya los aplicaditos habrán leído el capítulo 4 de Nehemías. Ellos dicen, Mónica, ¿está ahí en Nehemías? Pues sigue el capítulo 4, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, mi Dios, nuestro Hacedor, nuestro Formador. Gracias porque tú eres el arquitecto, Señor, el mejor arquitecto, Señor. Y realmente gracias, Señor, porque tu creación nos habla, Señor. Sí, el firmamento anuncia la obra de tus manos, Señor, y es glorioso verte, Señor, a través de toda tu creación, de esos colores tan preciosos, Señor, ver las flores, escuchar las aves, sentir tu viento, Señor, y leer tu palabra y escuchar, Señor, tus promesas, escuchar tu exhortación, Señor, cuando también nos redarguyes, Señor, y nos confrontas, pero también cuando nos renuevas, Señor, y nos fortaleces. Te damos las gracias, mi Dios, por tu palabra que es viva y que es eficaz, y yo te quiero suplicar, mi Dios, que me quites a mí, Señor. Si hay algo que yo no deba decir, Señor, que frenes mis labios, Señor. Y si hay algo que falta, Padre, ponlo, mi Dios. Yo te suplico que tu Espíritu Santo sea aquí, trabajando en mí, pero también en cada corazón, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro corazón, mi Dios. Glorifica tu nombre, Señor, en esta palabra. Bendice tu congregación, bendice los niños, bendice los maestros, Señor. Y queremos darte a ti toda gloria y toda honra y todo honor, Señor, porque solo tú te la mereces. La dejamos pues, Señor, el resto de la mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ir ahí pues a Nehemías capítulo 4. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie como respeto a la palabra del Señor, no al que la lee, como dice el pastor. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos
pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Pueden sentarse. Bueno, yo le he titulado Construyendo en medio de la oposición esta predicación, porque es lo que se ve, ¿cierto? Todo el tiempo esa oposición. Es interesante ver cuando estamos así en medio de un grupo y el resto del grupo saben que tú piensas de otra forma y bueno, están ahí, sí están contigo, a lo mejor te aprecian un poquito, o te aguantan, o te toleran, ¿cierto? Pero ¿cómo? Mientras tú estés así, calladito, mientras tú hagas lo que a ellos les gusta, pues no pasa nada. Si tú empiezas a decir lo que tú piensas con respecto a la palabra, eso ya no gusta tanto. Eso ya empiezan a ver cómo te van volteando la tortilla, cómo la conversación es dirigida hacia otro tema, ¿cierto? Porque ese tema no gusta tanto. Así que eres amigo, pues mientras se hagan las cosas como ellos quieren. Y como dije, lo malo es cuando decides actuar conforme a tus pensamientos. Entonces ahí sí, eso ya no gusta. Ay, si no, mi hijito, ¿qué le está pasando a usted? Digan a este, ni más faltaba que nos va a venir a faltar al respeto de esa manera. Eso no gusta. Y eso es lo que yo estoy viendo en Nehemías 4. Eso es lo que veo ahí. ¿O no? Porque vemos que cuando el enemigo se entera de que ellos van a trabajar en la obra del Señor, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionan? Versículo 1 ya lo dice. Dice que Sanbalat se enteró y dice, se enojó y se enfureció en gran manera. O sea, no fue poquito. Se le subieron los colores al rostro de la ira, se le brotaba la venita y todo.
muerto de la ira, porque iban a hacer la obra del Señor. Y empezaron a hacer burla, escarnio, a ridiculizarlos, a menospreciarlos. Y no contento con eso, en el versículo 2 habla con más, añadir ahí al combo de los enemigos. Yo soy solo uno, pues vamos a traer más gente, ¿cierto? Vamos a llamar más. Dice que habló con el ejército de Samaria. ¿Para qué hablas con un ejército? ¿Qué quieres? Una guerra, ¿cierto? Una guerra. Y eso llama más, añadir al bando de los enemigos. Menosprecia, humilla, se cree con la autoridad de hablar hasta del más mínimo detalle sobre lo que se va a hacer. Como si dependiera de su autoridad, porque no ven que habla así como con esa imponencia de que ellos preguntaban, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá? Como que depende de ellos, ¿es permiso de ellos? Ya había un permiso, ¿cierto? El rey ya había dado el permiso y el rey de reyes había dado la orden. Y Sanbalat se cree que él tiene la autoridad y pregunta con chulería, ¿se les permitirá a estos débiles judíos reconstruir? ¿Y cómo de dónde van a sacar los materiales? ¡Ay, van a reconstruir con esas piedras quemadas! Burlándose. Eso es lo que están haciendo. Y continúa. Ahí en el 3 vemos que hay más. Dice, y estaba junto a él Tobías amonita. Entonces da pie para que otros también menosprecien lo que ellos están haciendo. Y yo quiero que desde un principio ustedes empiecen a apropiarse. Que esto es así en tu vida. Si tú has decidido trabajar en la obra del Señor, léelo, aprópiate. Este ataque es también contra ti. Que menosprecien lo que tú haces. Le dice, una zorra les va a derribar el muro. Una zorra. Y yo busqué que era una zorra. Dice, es un animal silencioso y muy cauteloso. O sea, así muy sigilosito. No es que viene ahí como un elefante. No, muy sigiloso. Muy cauteloso. Dice que caza sobre todo por la noche. Durante el día permanece oculto entre los matorrales o en sus madrigueras, excavadas en parajes secos y escondidos, a menudo entre las rocas, los barrancos herbosos y las espesuras. Dice que los ejemplares adultos de zorro, del zorro común, pesan de 3,5 kilos a 7,5 kilos, o sea que tampoco es un animal tan pesado. O sea que imagínense el menosprecio, que si una zorra, ese animalito, que va así, pasito sigiloso, les está diciendo que les va a tumbar el muro. Y ¿se acuerdan que les dije que hay ruinas del muro que son de 6 metros de ancho? En realidad esto lo que tenían era miedo. Y cuando se ven así como temerosos, entonces lo único que se les ocurre es ridiculizar, burlarse. Y eso va a pasar con nosotros, se van a burlar de nosotros. Ay, mira, está fanática. Esta ya enloqueció, se le corrió el chispero. Cualquier cosa van a decir. Y si es verdad, se sabía que había zorras allí, que habían infestado las ruinas de Jerusalén. Cuando pasó todo esto, cuando vinieron a deportar al pueblo, en Lamentaciones lo dice. Jeremías lo dice, Lamentaciones 5:18 dice, por el monte de Sión que estaba asolado, zorras andan por él. Sí, el enemigo sabía que por ahí habían zorras. Pero sabemos que hay gente así como zorros sigilosos, que van al acecho, que dice que van de noche. Van ahí cuando nadie espera, esperando ahí para atacar. Y eso en realidad es lo que yo veo que son ellos, Sanbalat, Tobías y todos ellos como zorros, esperando ese momento de ataque. ¿Y cuál es la respuesta a esa burla? ¿Cuál es ese contraataque que hace Nehemías? En el versículo 4 yo veo una respuesta y no veo que Nehemías diga con mis fuerzas. No es con mis fuerzas. Nehemías no empieza a decirle, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me hablas así? Yo no me estoy metiendo contigo. No. O ahí a lo chavo, pues chusma. No. Nehemías no se pone en esas.
somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Esto es un derechazo así en toda la cara, ¿cierto? Con esa mano poderosa de Dios. Esta es una oración imprecatoria. Yo alguna vez les he explicado que es imprecatorio, pero se los voy a leer. Imprecar es proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. En los salmos hay muchos ejemplos de estas oraciones. Entonces, una oración imprecatoria es una súplica a Dios para que haga caer su juicio severo o implacable sobre algún enemigo. Expresan los sentimientos más profundos de los salmistas mientras experimentaban alguna situación extremadamente difícil. Y las características de los salmos imprecatorios son parte del clamor por liberación del enemigo, concuerdan con los planes divinos para los malos, expresan confianza en Dios y buscan la gloria de Dios. Esas son características de esas oraciones imprecatorias, porque estamos viendo que lo que Nehemías está diciendo es fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte. Les dice: no cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y claro, a mí me gusta el punto 2 que dice: concuerda con los planes divinos para los malos. ¿Qué dice Génesis 12:3? Y Éxodo 23:22. Si alguno lo puede buscar y lo leemos. Nehemías no estaba pidiendo a la loca. De Génesis 12:3, con voz fuerte. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Estaba pidiendo algo extraño Nehemías? No, estaba pidiendo conforme a lo que Dios había dicho. Dios había dicho: si alguno maldice a mi pueblo, ese será maldito. Y eso era lo que estaba orando Nehemías. Éxodo 23:22. Pero si en verdad oyes su voz y hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Más de lo mismo. Si tú obedeces, el Señor, Él es el que va a tomar la venganza. Con su pueblo nadie se mete. Él lo ha dicho. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de Israel, porque hay quien se atreve a maldecir a Israel y el Señor dice: no, mira, maldeciré al que te maldijere. El Señor nos mostró cómo acabó Chávez, ¿cierto? Él dijo: desde mis entrañas. ¿Cómo terminaron sus entrañas? Hay que tener cuidado cómo hablamos. Así que, pues en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, existía un marcado concepto de la justicia retributiva, ¿cierto? Nos acordamos de la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, y de si matas, esto, que era permitido, ¿cierto? Estaba eso. Pero cuando vino Jesús, Él nos enseñó una nueva forma, ¿cierto? ¿Qué nos enseña Jesús en Lucas 6, 27 y 28? Y luego el 36 de ese mismo capítulo. Lucas 6, 27 y 28, con voz fuerte. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y el 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es Misericordioso. Nos regimos hoy por la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, tú me atacas, yo te ataco, yo te arranco el ojo. No. El Señor nos dice que no, que los bendigamos. Quiero solamente hacer ese contraste. ¿Estaba hablando mal Nehemías? No, no estaba hablando mal Nehemías. Estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios, algo que Dios había dicho. Solo quiero que entendamos que a día de hoy Jesús nos mostró un camino mejor.
que no tenemos que ir tomando la justicia por nuestra mano, porque Él nos enseñó, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y aún Jesús mismo rogó al Padre, ¿cierto? ¿Qué rogó? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podía Jesús haber dicho, Padre, fulmínalos. Mira lo que le están haciendo a tu hijo. ¿No? Porque es lo que hacen nuestros niños, ¿cierto? Cuando vienen a ponernos la queja de, vea fulanito lo que me hizo, como que quiere que el papá tome acción. Y Jesús no hizo eso. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo encuentran en Lucas 23:34. Y Pablo también nos dice, no os venguéis vosotros mismos. Él nos dice que la venganza es del Señor. Entonces cuando sintamos estos ataques, no nos pongamos a pelear con el enemigo, a discutir, chusma, nada de eso. A orar, pero no con oraciones imprecatorias. Oremos porque el Señor tenga misericordia y cambie esas personas, ¿cierto? Porque nosotros también hoy disfrutamos de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿O acaso no éramos nosotros enemigos suyos? Éramos sus enemigos y Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que nosotros debemos tener misericordia por los instrumentos que el verdadero enemigo está usando. Porque es que hay un enemigo poderoso detrás, que sí ese sí es nuestro enemigo. Nuestro marido, nuestro hijo, nuestro jefe, nuestros compañeros no son nuestro enemigo. Son instrumentos en sus manos. Entonces hay que tener misericordia de ellos porque están siendo usados. Así que volviendo a Nehemías 4 y 5, yo creo que él sabía bien, que Nehemías sabía bien que este ataque venía de allí, directamente del que va a inaugurar el infierno, de Satanás, ¿cierto? Y que se estaba valiendo de estos hombres que se estaban dejando usar como marionetas, que se estaban dejando llenar el corazón de odio, que estaban envenenados. También creo que Nehemías siente que puede orar abiertamente delante de su Dios y abrir su corazón. A Dios él puede mostrarle su impotencia y su dolor, ¿cierto? Porque claro, yo creo que eso es muy fuerte, que vengan y te hablen así, pero él a Dios podría ir y decir, Señor, mira lo que me están diciendo, mira cómo me estoy sintiendo, mira cómo me trató mi jefe, o mira cómo, no sé, cada uno, cuando ustedes se vean ahí en esa situación de ataque, oren a Dios, y a él pueden abrirle su corazón, me siento de esta manera, ten misericordia de esta persona, orar así, ¿cierto? Y yo creo que Nehemías también le pide así porque al fin y al cabo Nehemías sabe que Dios hará todo conforme a su santa voluntad. No es que porque Nehemías dijo haz esto, Dios lo va a hacer así. Yo creo que Nehemías entiende. Él lo que ha hecho es abrir su corazón delante de Dios. Ha orado conforme a lo que sabe que Dios ha dicho, pero también sabiendo que Dios hará conforme a su voluntad. ¿Amén? Ahí cuando dice vuelve el baldón, yo no sabía qué es el baldón. Y entonces yo busqué qué es el baldón. Nada más pues, como por saber qué es lo que les tenía que devolver el Señor. Entonces dice que el baldón es un hecho, una situación o insulto que supone una afrenta para una persona o pues para una familia. Entonces es eso que son palabras que dañan, que insultan. Entonces lo que Nehemías estaba haciendo, Señor, devuélveles tú el insulto, ¿no? Que sea él. Y dice, entrégalos por despojo. ¿Por qué? Porque se airaron contra los que edificaban. ¿Y de quién era la obra? Del Señor. La obra era del Señor. Entonces en realidad se estaban metiendo era con Dios mismo. Con Dios mismo. Y Nehemías está orando por eso. Porque es que la gloria es para Dios. Porque es que el que está construyendo, el arquitecto, es Dios. Los está usando a ellos, pero para Él es toda la gloria, ¿cierto? Amén.
Así que definitivamente vemos que aquí se está librando una batalla espiritual y bien fuerte, bien fuerte. Y no se puede parar el trabajo aunque haya una batalla espiritual. El trabajo continúa. Versículo 6, ahí dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Se trabajó con ánimo. Hermano, yo no sé a qué altura está tu muralla ahora. Porque ya hemos decidido, ¿cierto? Vamos a reconstruir nuestros muros espirituales. Hemos decidido como congregación, ¿vamos a levantar nuestros muros espirituales? Sí. Hemos decidido que sea Dios guiándonos y a la vez Él sea agradado en lo que hacemos, ¿cierto? Nosotros hemos tomado esa decisión. Pues seguro que hay reacciones adversas. Ya tienen que empezar a salir esas reacciones de al que no le gustó. Ojo, si no las ves aún, si no sientes esa reacción, si no empiezas que el ataque ya empieza a fluir, es que simplemente estás ahí quietito en tu zona de confort, donde yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Aquí yo callo. Porque vimos que el pueblo estaba ahí con ellos, ¿cierto? Y no eran atacados antes. Ellos no eran atacados, estaban ahí con ellos, nada pasaba, no eran burlados ni eran menospreciados. No fue hasta cuando decidieron tomar cartas en el asunto y decir, basta ya, no quiero vivir más entre escombros y puertas quemadas. Cuando tomaron esa decisión, fue cuando hubo el problema. Mientras estaban así en la miseria, los enemigos estaban todos tranquilos, ¿cierto? Estaban tranquilos, los tenían ahí como manipulados, controlados, allá viviendo en la miseria, en escombros. Pero en cuanto dijeron, levantémonos y reconstruyamos, como lo leímos en el capítulo 2, en el versículo 18, y dice que sus manos fueron esforzadas, ¿cierto? Ahí vino el menosprecio y la burla, ahí vino el escarnio. Y así pasaba, o pasa, o debería pasar en nuestras vidas. Si no ha pasado, debería estar pasando. Y si no, pasará, espérala, llegará esa burla. Porque mientras vamos para donde va Vicente, para donde va la gente, pues no pasa nada. No pasa nada. ¿Cierto? El enemigo está, tranquilos, estos son míos. ¿Que van a la iglesia el domingo? No pasa nada, que vayan. No pasa nada. Mientras salgan de allí y ellos sigan siendo los dueños de su vida, los señores de su vida, no pasa nada, que vayan el domingo. Incluso el martes, ¿quién viene el martes? Que vayan el martes, no pasa nada. Mientras ellos no decidan cambiar y servir a ese Señor, no pasa nada. Nada de nervios. Ay. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo obre en su vida y lave con colirio sus ojos y le quite el tapón de sus oídos, cuando ha sido así, ustedes, no sé si alguno ha tenido tapón, bueno, yo es que en la residencia me toca verlo con los abuelos, cuando se les hace tapón, la enfermera manda a echarles aceitico de oliva, para que eso sea ahí ablandado, removido, y luego sale ese tapón. Y el aceite, ¿qué les recuerda a ustedes? El Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando usted deja que el Espíritu Santo entre a sus oídos y remueva el tapón y el colirio le abra sus ojos, usted puede ver, ¿cierto? Cómo Dios está obrando. Entonces es ahí cuando la cosa cambia. Al enemigo eso ya no le gusta y dice, sí, pues te vas a enterar. Y te empieza a bombardear con dardos de fuego. Primero te ataca a ti mismo, tus pensamientos, se dice hipócrita, ¿cierto? ¿Eso no le ha pasado? A mí sí. Yo me acuerdo cuando empecé a querer servir al Señor, agradar al Señor, venía, hipócrita, ¿a quién crees que engañas?
Si tú lo que quieres ir allá donde va Vicente. Tú quieres vivir en la carne como el resto. ¿Cierto? Y luego, a tu alrededor, empiezas a escuchar comentarios como, ay no, fulanita se volvió más radical, se volvió más fanática, ya se dejó lavar el cerebro, es amargada, aburrida, con lo chévere que era. A mí me ha tocado oír esto de mí. ¿Y saben lo chévere que era yo? Mal hablada, vulgar, doble sentido, irrespetuosa, sarcástica, irónica, chismosa y pónganle más. Y eso era lo chévere que era yo. Tampoco hace falta ser tan fanático. Como que tomemos su ejemplo. Yo sirvo a Dios a mi manera, te lo dicen, ¿cierto? Solo hay un pequeñito detalle. Dios no dio 8.000 millones de maneras. Porque si cada uno va a seguir su manera, habemos sobre 8.000 millones ahora sobre el planeta, ¿cierto? Dios no dio 8.000 millones de maneras. Dio una y es la suya. Es la suya. Y entonces cuando tú decides, Señor, quiero a tu manera, y empiezas a reconstruir, a mover escombros, a quitar todo lo que no sirve para edificar, a limpiar tu corazón de pecados ocultos, como leíamos hoy en el Salmo 19. Líbrame de los que me son ocultos y aún de los visibles. Y vas ahí todo animado, haciendo caso omiso a lo que digan de ti, que eres un débil, que no tienes carácter. Mira, me emociono y todo. Que te dejas dominar por los pastores. Yo he escuchado esto de mí. Y yo me he dado cuenta que yo no me estaba dejando dominar de los pastores. Yo sabía que era Dios. Que Dios estaba hablando a mi corazón. Que Dios estaba hablando a mi vida. Que Dios me estaba poniendo cargas en el corazón para que yo soltara. Para que yo soltara pecados. Para que yo dijera, renuncio a esto. Renuncio a la fornicación, renuncio a la pornografía, renuncia, hermano. Y van a decir que sí, que los pastores te manejan, que eres un débil, que eres un tonto. Que lo digan, porque luego la paz que tú experimentas, mira, te resbala lo que digan de ti. Y entonces tu muro empieza a tomar forma. Ya tiene una altura apreciable. Ya el resto puede ver. Sí, seguirán diciendo. Al último ya mira, ya ni te invitan. Ya ni te invitan. Da igual. Pero aún así, ¿qué crees? El maligno no se ha quedado contento porque tú sigues edificando. Tú sigues trabajando. Y en el versículo 7 vemos: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. El grupo de opositores ha crecido. Y todo lo que nombra ahí, mira, está diciendo norte, sur, está diciendo los de Samaria al norte, Amón al este, los árabes al sur, los de Asdod al oeste. O sea, los tienen rodeados. Esto te tiene que decir a ti que estás rodeado. No te creas que el enemigo no está planeando contra ti y contra tu familia. Están encolerizados, enchuquizados, como dicen por ahí, conspirando. El enemigo no se va a quedar con esa de que te le saliste de las manos. Que decidiste servir al Señor de señores, que decidiste como si fuera menospreciar al Señor que gobierna aquí la tierra, porque eso le estaban haciendo sentir a Nehemías, ¿cierto? Como que él se había rebelado contra el rey, pero Nehemías no se había rebelado contra el rey, no.
¿Se acuerdan que el mismo rey le dio cartas, le dio permiso para reconstruir, le dio esa visa para que nadie le impidiera el paso, le dio madera, le dio ejército, o sea, le dio de todo? ¿Se estaba rebelando Nehemías contra el rey? No, Nehemías no se estaba rebelando contra la autoridad, pero estaba sirviendo a un señor de señores mucho mayor y a un rey de reyes mucho mayor. Y de igual manera pasa hoy con los cristianos. Somos acusados de opositores, ¿cierto? Como que nos oponemos a la ley. ¿Eres un retrógrado? ¿No ves que las leyes han cambiado? ¿No te has enterado? Si dices algo que dice la palabra de Dios, eres ofensivo e intolerante. Y según en qué sitios te vas a la cárcel, según en qué sitios te cierran la iglesia, por ofensivo y por intolerante, por decir la palabra de Dios. Los gobiernos aprueban el aborto, la eutanasia. Eso de no matarás, eso ya es historia, grandes, ¿cierto? Aborto. Niñas que pueden ir a abortar sin que sus padres sepan. Ay, pero que se tomen un paracetamol en el instituto sin permiso de sus padres. Cuidado, porque necesitas una autorización y todo. ¿No les parece a ustedes demasiada incongruencia y doble moralidad? Malicia del enemigo directamente. Ay, que las chicas y los chicos prueben con unas y con otros y entre todos. Que no sean bobos. Que disfruten la vida antes de amarrarse. ¿Y para qué casarse? Que viva la promiscuidad. No desearás la mujer de tu prójimo, eso es obsoleto. Ahora escuchas de matrimonios liberales que en la casa están juntos y en la calle con quien sea. Ay, pero se aman tanto. Y los retrógrados obsoletos somos nosotros porque no estamos haciendo eso. Y ya les digo, el enemigo viene con peso pesado y de todos lados. Métase a la tele, escuche la radio, hay libros, películas, YouTube, TikTok, yo no sé cuántas cosas hay por donde eres bombardeado todo el tiempo con muchos colores, banderas de colores y mucho brilli. ¿Y qué quiere hacer con el contenido que no edifica? ¿Qué quiere hacer? Pues hacerte daño, destruir tu mente, destruir tus familias, dañar la mente de tus hijos. Va a atacar tu familia, así como leemos ahí en el versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vienen a por nuestra familia, a destruir los pueblos, a dañar la gente. Van a dañar la identidad. ¿Han dañado la identidad o no? Sí. De nuestra juventud. Sí. Y ha sido de una forma tan rápida y ha sido gracias. ¿La tecnología es buena? Sí. Es mala según el uso que le des. Pero el enemigo la está usando, ¿y de qué manera? Ha empoderado a las mujeres. Yo no digo que está mal que la mujer trabaje. Tú tienes que evaluar con tu marido la situación de tu casa. Pero hay un empoderamiento ahora de las mujeres, una cosa terrible, unas mentiras que lo único que hacen es hacerlas más esclavas de la vanidad, del trabajo, de la ansiedad, del estrés, del querer más y del no llego a todo. Un corre, ¿cierto? Hombres, cajero automático. Papá solo está para que traiga ahí la nómina. Pero no te atrevas a decir cómo se va a llevar la casa, cómo se va a criar los hijos, cómo se va a gastar el dinero o lo que sea que se vaya a hacer. No, la mujer manda, lo que la mujer diga, que ya como que es el diseño. O lo opuesto, es que yo no sé, hay tantas mentiras. O lo opuesto, que por ser autoridad, pues se creen autoritarios y aquí se dice se hace lo que mando yo y punto. Eso tampoco está bien. No está bien.
Hay un montón de cosas que están pasando para destruir la familia, la institución que Dios creó para que todos a una lo reflejemos. En amor, en respeto, en obediencia, en los frutos de justicia, en paz. ¿Eso es lo que se ve hoy? No. Y el ataque es para que todos seamos iguales, para que todos seamos tan tolerantes, tan respetuosos. Cada uno viva como quiere. Fulanito quiere ser un gato. Vale, es un gato. Un viejo de 40 y tantos años es una niña y se va a un jardín con niños. Y le dejan. Dime qué hace un viejo de 40 y tantos años diciendo que tiene una niña adentro, metido en un jardín. Esta semana estaba leyendo en Google que tuvieron que cambiar a un preso transexual porque ya había dejado 3 embarazadas. Entonces, es que esto se pasa. Pero esto, el Señor dice que iba a pasar. Lo glorioso es que cada día nos dice más, Cristo viene. Y bien pronto. Amén. Amén. ¿Y qué hicieron ellos? En el 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Oraron a quién? A San Pancracio, a Buda, a Alá, a nuestro Dios, al único Dios todopoderoso. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, así como hace Nehemías las cosas, orando y trabajando, orando y con las manos en la obra. No solamente que hay que orar, sí, pero hay que poner las manos en la obra, ¿cierto? Hermanos, que no estamos solos, Dios está peleando por nosotros. Dios ya venció la muerte y el pecado. Ayer les decía, hermana, ¿cierto? Ya, el Señor ya nos dio la salvación, nosotros solo tenemos que seguir ahí, el camino. Pon guarda de día y de noche, no des lugar al enemigo. Estate alerta al ataque. El ataque va a venir. En el versículo 7 leíamos que ya estaban cerrando los portillos. Los portillos, ¿qué son? Esas aberturitas en una muralla o en una cerca. Es ese punto donde puede fallar una cosa. O sea, no dejes portillitos. No. Taquea todo bien de piedra. Mete ahí buen cemento, buen concreto. Ciérralo todo. No des clic a páginas que sabes que su contenido no es de edificación. Tienes el mando de la televisión. Dale al botoncito rojo, al off, o al que sea de tu mando, no sé. Al de apagar, pues, ese. Tú tienes el mando. No vayas a sitios donde tu mente y tu cuerpo va a ser expuesto a la tentación. Pon guarda día y noche, día y noche. No te fíes un segundo porque el enemigo no te va a dar tregua. Hay que ser diligentes, diligentes. Y avanzando en la lectura, vemos que en el 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sí, lo más seguro es que te canses, que tus fuerzas desfallezcan, que te debilites y llegues a un punto que digas, no puedo más. ¿Está mal? No. Puede pasar. Ellos sabían que el muro se iba a acabar, porque era la voluntad de Dios. Ellos sabían que esa obra iba para adelante. Y que Dios había provisto para todo. Esto se iba a acabar, pero el temor se estaba empezando a apoderar de ellos. El temor estaba empezando a hacer mella y te cansas. Y yo creo que todos lo experimentamos en algún momento. Y en muchos momentos también. Yo lo reconozco. Eso es parte de la batalla espiritual. Eso es parte. ¿Te vas a cansar? Sí. Pero ¿qué dice la palabra? Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados. Vengan a Él. Tomemos nuevas fuerzas en Él. Y es ahí cansado. El enemigo es donde te va a coger. Cansadito. Es ahí donde se va a meter en tu zona. Mientras tú descansas. Estoy tan cansada. Mientras descansamos en la hamaca de la gracia,
dejando que como Dios es todopoderoso, y Dios es todopoderoso, no estoy menospreciando que Dios sea todopoderoso, pero es que tenemos que ser diligentes. Entonces dejamos que Dios pues, guarde nuestros hijos, porque es que yo ya le dije que es lo bueno y lo malo, ¿cierto? Así que allá ustedes, yo ya les he dicho, porque yo ya me cansé. Entonces ya no oro, no leo la Biblia, no alabo, no ayuno, no me pongo la armadura de Dios, porque es que esto es muy difícil. Esto es muy pesado para mí, es que no se puede batallar así con esta armadura. Es que falta tanto todavía por hacer, es que me queda tanto. Todavía hay tanto rencor en mi corazón, todavía hay tanto odio en mi corazón, que es que esto es muy difícil, es que yo ya no sé cómo lidiar con esto. No sé, pon ahí eso que para ti te está haciendo mella y ya te está agotando tus fuerzas. Y digan, no, es que ya no quito más escombros, ya me cansé. Y entonces ahora oigo y veo lo que quiera, me visto como quiera, hablo como cualquiera. Y nuestro enemigo se frota las manitas y dice, ay, aquí fue, esta es mi oportunidad, ¿cierto? Versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Él ahí nos calma y dice, ya están listos para dar muerte. Y se acabó la obra. Y así vemos el Shaddai, miren. ¿Cuánta gente ha cruzado por esas puertas? ¿Qué ha empezado? Pero, ¿dónde están? ¿Qué pasa? Y no lo digo con el afán de menospreciar, no, para que oremos por ellos, para que el Señor los traiga, para que el Señor esfuerce sus manos, para que le crean al Señor y no se dejen llevar por el desánimo y el cansancio. Y ahora, antes así como hubo un pero en el 7, que ese pero no me gustó mucho porque era el pero del enemigo, este pero del 12 me encanta. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, esto quiere decir muchas veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Este es un pero glorioso, hermanos. Los peros que a mí me gustan. Esos hermanos que están ahí en la juega. Esos hermanos que están alertas, que están vigilantes, que están atentos a las señales, a lo que se oye, a lo que se ve, a lo que se siente, y viene y te dice, manito, esté alerta. Mire que el maligno viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado con su familia, cuidado con sus hijos. Mire tal compañía con la que están. Mire lo que están viendo sus hijos. A mí me lo han hecho, mi hermana lo ha hecho. Cuidado con el testimonio. Me lo han hecho. Y gracias a Dios por esos hermanos que nos exhortan. Gracias a Dios por esos hermanos que nos animan, nos avisan del peligro una y otra vez. Una y otra vez. ¿Te quieren juzgar? ¿Se quieren meter en tu vida? No. Están sufriendo por tu alma, por la alma de tus hijos. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ayer lo estudiábamos, lo vimos tanto ayer en el estudio de las mujeres. El vientre, los apetitos de la carne, los deseos de la carne, nos puede más. Y la carne, el seguir los deseos de la carne, ¿dónde nos va a llevar? ¿Qué leímos en Filipenses? A perdición. Pero el agradar al Espíritu nos va a llevar a la vida eterna. El Señor ya nos dio la vida eterna. Entonces a mí me surge ahí la incógnita. ¿Qué harás? ¿Atenderás la exhortación al ánimo
te pondrás las armaduras espirituales y estarás con el pueblo de Dios en zona protegida. O te las vas a dar de Rambo, yo puedo con todo. ¿Serás el llanero solitario ahí luchando tú solito? O yo cholo, como los niños ingenios. ¿No es cierto? Cuando los niños empiezan a hacer, yo solo. Vamos a hacer así. No. En el versículo 13 dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías puso a las familias juntas, mujeres, niños, abuelos, todo el mundo ahí. No es que los dejaron por allá encerraditos bajo un sótano para cuando viniera la guerra, no. Estaban todos ahí, unánimes, trabajando, mancaos con su espada. Mano, no tiene espada, cómprese una, vea. Juntos, armados hasta los dientes y con la confianza puesta en Dios, en el Señor grande y temible, porque eso es lo que Nehemías les dice: acordaos del Señor grande y temible. O sea, no hay por qué temer. Y el versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Yo leo este versículo y me emociono. Es como que tan claramente Dios nos está diciendo al Shaddai: no temáis delante de ellos. No temáis, congregación. No temáis de los enemigos. No temáis por más leyes que aprueben, por más que se burlen de ti, por más que te menosprecien. Acordaos del Señor grande y temible. Él está contigo. Pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No te desalientes. Y si te desalientas, pídele a Dios que te dé nuevas fuerzas. Amén. Hermanos, tal vez la situación que hay ahora mismo en tu casa pues se vea bien color de hormiga o peliaguda, como decimos algunos. Esta situación es dura, que parece que no hay salida, que ya para qué luchar, como que estás, ya para qué, apaga y vámonos. No te desanimes, lucha hasta que el enemigo oiga que tú ya sabes cuál es su juego y le digas: te pillé, diablo mentiroso. Yo ya sé cuál es tu juego. Y le lanzas ahí una bazuca. Porque él está manjando a su ejército, ¿cierto? Los de Samaria. Pues tú le vas a lanzar una bazuca y le vas a decir: Dios está de mi lado. Dios es más que suficiente. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El ejército de Samaria, la televisión, el gobierno, por más leyes que aprueben. No, que nos van a meter presos. Alabados sea el Señor, nos ponemos ahí a cantar hasta que ya nosotros mejor lo soltamos. Yo qué sé, nada de temer. Y entonces Dios le dañó, y ya Dios le dañó el plancito de caer por sorpresa. Y entonces ahí sí, tú continúa trabajando, piedra a piedra, levantando el muro, sabiendo que no estás solo, sabiendo que eres parte de un pueblo, de una comunidad, de una congregación, donde hay unos trabajando, otros ayunando, otros alabando, adorando, alabando, todos unánimes ahí. Versículos 16 y 17 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Dios, sobre todo Dios Todopoderoso, Él está de nuestra parte. Sabemos que sí, que Él es todopoderoso para conquistar cualquier enemigo. Vemos aquí en Nehemías que Él ya había conquistado el corazón de Artajerjes.
¿Cuál es ese enemigo tan grande que tú estás viendo que es imposible de vencer? No es nada. Dios puede con él. La pregunta es, ¿cómo está tu armadura? ¿Dónde está tu armadura? ¿Estás usando tu armadura? Mira, ellos están ahí con escudos, arcos, corazas, hablamos de lanzas, espadas. ¿Cómo estamos armados nosotros? ¿O solamente estamos enfocados en lo terrenal? ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. ¿Hay que sacar una familia adelante? Sí, hay que sacar una familia adelante. Pero no solo de pan vivirá el hombre. No trabajemos solo para lo temporal, solo para el vientre, pero los apetitos y deseos. Y nos ocupemos tantas actividades, tantas cosas, que nos olvidemos que estamos en una batalla espiritual. No podemos ocuparnos tanto. De esa manera no. Ocupados sí en el Señor, pero tantas cosas, tantas actividades a lo largo del día, que ya no tienes tiempo ni de orar. No. Hay que tener cuidado con el engaño del enemigo, también puede ser muy sutil, muy sutil. En Romanos 16, del 17 al 20 dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las acechanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto, ¿cuándo? Pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ay, el engaño puede ser sutil, incluso de dentro, de alguien que diga ser cristiano y no es tan cristiano. Eso es lo que está hablando ese texto. Cuidado, alertas. Versículo 18, me voy a quedar en la parte, yo sé que se podría hablar muchísimo más de todo esto. El 18 dice: el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. La obra es grande y extensa. Estamos en familias. Nehemías dice: pero aún así hay unos lejos de otros. Y yo aquí siento como si el Señor aquí nos habla a su iglesia universal. Estamos construyendo esos muros espirituales, estamos lejos unos de otros, nuestros pastores ahora mismo están al otro lado del charco, pero así mismo hay una iglesia universal. Estamos por todos lados. Estamos esparcidos por todo el planeta. Pero el día que suene la trompeta, nos reuniremos todos allí, ¿cierto? En el aire, con el Señor. Hermanos, nuestro Dios pelea por nosotros. Pero nosotros debemos seguir trabajando en la obra, desde que amanece hasta que anochece. Y aún así en la noche, de centinelas, de vigilantes, es lo que dice aquí Nehemías, ¿cierto? Con la armadura de Dios puesta, porque no sabemos a la hora que sonará la trompeta. Aquí en Nehemías el sonar de la trompeta era para avisar del ataque del enemigo, ¿cierto? Y nosotros esperamos el sonar de la trompeta más glorioso. Pues Cristo es un mejor Nehemías. Primera de Tesalonicenses 4, 16, del 5 hasta el capítulo 5, 11, me encanta. Voy a leerle solo un trocito. Primera de Tesalonicenses 4, 16, arrancando ahí. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras.
Y dice más, así que yo los invito a que ustedes continúen leyendo estos capítulos de Primera de Tesalonicenses. Proclamar, sí, esta que ya estaba aquí, sí. Proclamar esto entre las naciones, dice en Joel. Es decir, Joel 3, 9 y 10. Vamos a leerlo todos. Y ahí en un ratico que tengan también léanse todo el libro de Joel. Es cortico. 3 capítulos nomás. En Joel 3, versículos 9 y 10, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. A ellos los estaban menospreciando por débiles, ¿cierto? Estos débiles judíos, estos débiles cristianos van a levantar sus familias. Estos débiles cristianos van a restaurar sus matrimonios. Estos débiles cristianos van a sacar a sus hijos de la drogadicción, de la homosexualidad, del robo, de cuántas cosas. Estos débiles cristianos van a sacar el odio, el rencor, la amargura, los celos, la envidia, el chisme de su corazón. Sí, estos débiles cristianos lo van a hacer porque son fuertes en el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Sí, bendito y amadísimo Padre Celestial. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Señor. Yo soy débil, Señor. Nada puedo hacer sin ti, Señor. Lo reconozco, lo confieso, Señor. Y vengo a ti, Señor, rogándote, Señor, multipliques mis fuerzas, multipliques nuestras fuerzas en el Shaddai, Señor. Yo no sé por la batalla que cada uno está librando, pero seguro que está atravesando por alguna batalla. Yo te suplico que esfuerces, Señor, sus manos, que los esfuerces, Señor, en su espíritu, que los fortalezcas, Padre, para que puedan alimentar más su espíritu que alimentar más su carne, que la podamos alimentar, Señor, que tu palabra sea fortaleciéndonos cada día, Señor. Si 10 veces vienen hermanos a exhortarnos, Señor, danos esas fuerzas para ser obedientes y ver que lo que nos están diciendo es verdad, Señor. Gracias, Señor, por esos hermanos que están pendientes, que exhortan, Señor, que llaman, que te dice atiende, Señor, por tu familia. Gracias, mi Dios. Te doy las gracias por nuestra congregación y te suplico, Señor, por todas esas personas que un día han pasado por estas puertas, que han escuchado el mensaje del Evangelio, que han tenido las buenas nuevas de salvación, Señor, pero que para ellos será muy pesado quitar escombros, Señor. Yo te ruego que los quebrantes, Señor, que les quites ese espíritu de cobardía, Señor, y de temor, y les des dominio propio, Señor. Y a nosotros también, Señor, fortalécenos cada día, porque tu palabra dice que el que crea estar firme, mire bien que no caiga, Señor. Aquí ninguno, Señor, hemos llegado a la meta. Te alabamos porque la salvación nos la has dado tú, Señor, y por eso somos salvos, no por ninguna obra que nosotros hagamos, pero como somos salvos, Señor, tú ya nos das un camino para seguir, y ayúdanos a seguir andando en ese camino, Señor, y para ti es toda gloria, y toda honra, y toda alabanza, y te ruego por los que están al otro lado de la cámara, Señor, que quebrantes, Señor, sus corazones, que les dejes ver, Señor, toda atadura, que les dejes ver el ataque del enemigo, donde los tiene encadenados, Señor, y que ellos puedan ponerse tu armadura, Señor, y dar la pelea, y sentarse, y leer tu palabra, y escudriñarla, y memorizarla, y mandarle esas bazucas al enemigo cuando venga a atacarnos, Señor, y a orar, y a ayunar, y a adorar, Señor. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia que has tenido con nosotros y no nos fulminaste porque también nosotros éramos tus enemigos, Señor.
Solo podemos darte las gracias, Señor, por tanto. Nos das tanto, más de lo que merecemos, Señor, más de lo que necesitamos, Padre. Tú eres un Padre bueno, Señor. Tal vez muchos hemos tenido mal ejemplo de un Padre, Señor, pero tú sí eres ese Padre bueno, ese Padre perfecto, Señor, que tiene cuidado de sus hijos. Y yo te ruego que nos ayudes, Señor, aquí a ser unos buenos padres, unas buenas madres, unos buenos hijos, unos buenos compañeros, unos buenos trabajadores, todo para la gloria de tu nombre, no para nuestra gloria, para la tuya solamente, Señor. Gracias, pues, mi Dios. Bendice tu congregación y bendice a los que están del otro lado. Te lo agradezco todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga, los que están allí al otro lado de la cámara. Sean fuertes, no le crean al enemigo. Y hasta la próxima. Y qué bueno fuera ya en la Nueva Jerusalén. Amén. Chao, chao.